El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo por ende para un mundo internacional, bendiciendo a las naciones con el conocimiento de la verdad del Rey. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la fornicación o la inmoralidad sexual? Ese es el objetivo del Maestro Briceño, presentar este tema que muy poco se toca en nuestras congregaciones, porque eso es un tabú. Los púlpitos no están para hablar de eso. Esta es nuestra segunda parte acerca de lo que es la inmoralidad sexual. Muchos son los que han sido arrastrados, destruidos, acabados, perdieron hogares, perdieron la seriedad y el respeto ante sus hijos, perdieron el propósito del ministerio. Muchos de ellos fueron desechados por Dios, que el caso de Elías, que fue desechado por Dios por consentir el pecado de la inmoralidad sexual en sus hijos en el templo, ni siquiera porque lo hacía, sino porque consentía el pecado de la inmoralidad sexual en el templo. El caso de Sansón fue desechado por Dios también por eso. Y conozco el montón que ya fueron desechados. Unos pues todavía están en el ejercicio del ministerio, pero para efecto de Dios fueron desechados totalmente. Están funcionando por lo que se conoce el poder humano, la fuerza del ser humano que tiene inherentemente en él, llamado humanismo, que es ese poder que el ser humano tiene inherentemente en él para lograr alcanzar sus propios objetivos, aún dentro de la obra de Dios, pero sin llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque para llevar a cabo la obra de Dios es suficiente el humanismo, pero para llevar a cabo la voluntad de Dios se necesita la dirección del Espíritu, que viene siendo la misión para alcanzar la visión. La visión es el objetivo a alcanzar. La misión, con M de mamá, la misión, donde se derivan misioneros, los comisionó. La misión son las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Entonces, para alcanzar o para Dios cumplir su propósito en nosotros, se necesita caminar en el terreno del Espíritu, una vida consagrada, una vida de santidad, apartado para Dios, tener sentido de traslado, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que nada tenemos en las tinieblas, entender que somos embajadores de Cristo, que somos representantes de Dios, que no somos espías del diablo, entender el sentido de conveniencia, que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Caminar en el terreno del Espíritu, en el carácter del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando. Entender que nada de lo que nosotros hagamos que sea aliado a las tinieblas nos va a favorecer a nosotros en relación al propósito de Dios en nuestra vida. Y un montón de gente están funcionando todavía y tienen causas y efectos, todavía está funcionando las cosas, dinero, programas de radio, programas de televisión, para ustedes contar, pero ante los ojos de Dios son unos pobres, miserables, desventurados y desnudos. Ya fueron desechados por Dios, así, desechados por Dios. Saúl continuó en el ejercicio de su reinado aún siendo desechado por Dios. Esto es fuerte, esto es duro. Perderlo todo por una inmoralidad sexual, por no tener enkarateam, que es lo que se conoce el término que utilizó Pablo, enkarateam, que es dominio propio, porque para ser libre de las garras de la tentación, además de tener un sentido de huida, huir de ella, nunca resistirla, ni congraciarse, ni contemplarla, ni visitarla, sino huir de ella, se necesita enkarateam, dominio propio, una decisión que tome
Yo tomé una decisión y decidí, punto. Una decisión de no hacerlo y ya. Por varias razones. Más adelante la vamos a dar. Hablamos claro, presentamos, entendíamos que esto es un ídolo que está en el corazón del hombre, de muchos en la congregación, que está dominando. Es un pozo sin fondo, es un abismo, un camino vacío, hueco, es una falacia, es un engaño, es una venda. La fornicación es una venda que Satanás pone en tus ojos y después que caes en ella, te quita la venda para que te des cuenta del terreno en el que caíste y después de eso causar condenación, vergüenza. De eso es lo que estamos tratando. Estamos hablando acerca de lo que es este tema. Yo di mi testimonio de que tuve 6 años sumergido. Me convertí al evangelio a los 16 años. A los 18 me descargué hasta los 24. No era casado, no tenía ministerio, pero estuve sumergido en el mundo de la pornografía, de la promiscuidad, y para ustedes contar. Pero Dios, gracias al Señor, a su gracia, a su paternidad, a su amor, a su misericordia, Dios me sacó de allí. No fue como por arte de magia, un abracalabra, pata de cabra, una varita mágica, folotera, lámpara maravillosa, salió un genio, resolvió los problemas a sacarme de ese mundo. No. Hubo un trato de Dios conmigo en lo personal, unas instrucciones, unos principios de reino. Dios me presentó los principios que están en la palabra, principios de reino en los cuales debía caminar, amar, seguir, meditar en ellos y tomar una decisión. Pero usé un instrumento, un hombre, me reservo su nombre, hombre de gracia, que me ayudó y me dijo, yo te ayudo, porque la mayoría de los ministerios a que yo le contaba mi problema sexual, en cuanto a la pornografía, en cuanto a la masturbación, en cuanto a la promiscuidad, que yo le contaba mi problema, lo que hacía era que me execraban, me apartaban, me aislaban y me ponían en la banca negra, disciplina, pero nunca me dijeron cómo salir de allí, qué debo hacer, cómo no debo hacer. Nunca me dieron una instrucción bíblica, escritural, nunca me advirtieron bíblicamente del peligro en el cual estaba cayendo, el mundo en el cual me estaba sumergiendo, cómo esto atentaba en contra de mi vida, mi comunión con Dios, atentaba en contra de todo. Nunca lo hicieron, sino te execraban y te aislaban. Y después te pateaban, te golpeaban, te herían, usaban los púlpitos para hablar del pecado que les comenté a ellos en privado, lo decían en los púlpitos. En vez de ser unos ministros de gracia, fueron unos desgraciados como ministros. Perdonen, pero es la verdad. No son todos, pero sí los hay bastante en nuestras congregaciones. El tipo de ministros que cuando en caso de mujeres le van a comentar un problema sexual que tiene, en vez de ayudarlas a ser fuertes, los que se aprovechan de su debilidad, se aprovechan de la debilidad de la mujer y terminan teniendo relaciones sexuales con ella, usan a las mujeres. Esto es un mundo de perdición, un mundo de perversidad que no escapa. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, de esa iglesia que es redimida por la sangre de Cristo, que tiene justicia, que tiene vida, que tiene espíritu, que Dios tiene un propósito con ellas, no está exenta de esta verdad. Muchísimos, un gran porcentaje de nuestros feligreses, cuando digo feligreses, hijos, me refiero a todos, independientemente que sean ministros, diáconos, ancianos, líderes, y para ustedes contar cualquier tipo de ministerio que tengan, un montón, el 60% está sumergido en este mundo de la fornicación o de la inmoralidad sexual. Hay que luchar en contra de eso. Jamás una persona que esté sumergida en el mundo de la inmoralidad sexual será confiable para Dios. Jamás. Métase eso en su espíritu. Jamás usted tendrá un crecimiento espiritual. Jamás usted será una persona ascendida por Dios y promovida por Dios en su reino. Jamás Dios le confiará a usted los valores del reino, las riquezas del reino. Jamás Dios lo va a hacer. Estamos tratando este tipo de pecado porque de esto que estamos hablando. Porque tenemos también los resentimientos, dígase raíces de amargura, falta de perdón, odio, celo, envidia.
Y también tenemos el problema de la lengua, el litigio, la censura, la difamación, el escarnio, la calumnia, el chisme, el brollo. Tenemos también la filalguria, filiguria de lujuria, el amor al dinero, el mamón interno que mucha gente tiene con razón. También tenemos el problema de la vanagloria de la vida, que es la sed de prestigio, tú sabes, el ser aplaudido, reconocido. Todo eso hace que tú seas descalificado totalmente para el propósito de Dios acá en la tierra. Ser santo no es cosa fácil. Oído. Ser santo no es cosa fácil, pero es nuestra única opción. No tenemos otra. Es el primer llamado que Dios nos hace a nosotros después del llamado a la salvación. Después que nosotros atendemos el llamado que Dios nos hizo y la oferta que nos brindó a través de Jesús, de su sacrificio, nosotros aceptamos el plan de salvación, aceptamos ese llamado, entramos al propósito de Dios. Tenemos justicia, tenemos vida, tenemos espíritu, tenemos palabra, tenemos promesa, tenemos armas. Pero el segundo llamado que Dios hace es el llamado a la santidad. Esto es tan serio, el llamado a la santidad, a ser apartados para Dios, consagrados para Dios. Es tan serio que la única virtud o propiedad de Dios que está elevada a la 3 es la santidad. Usted nunca va a conseguir en la Biblia yo soy omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinito. Pero cuando habla de la santidad dice yo soy santo, santo, santo. Y la santidad de Dios requiere una vida de santidad de acuerdo a su santidad, a su naturaleza. Esto es un pecado que tenemos que... Yo solamente estoy aportando un conocimiento, enseñándote el cómo hacerlo, la necesidad de hacerlo. Y creo que sí lo puedes alcanzar. Creo que sí. Mira, la fornicación, porque además de la inmoralidad sexual, que es el término fornicación, lo expliqué en la primera hora. No es sexo fuera del matrimonio, como me han enseñado. El término fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Cuando usted tiene relaciones sexuales con su esposo y se está acordando de la mujer que tuvo, como a mí me lo han confesado, maestro, para estar con mi esposa tengo que acordarme del amante que yo tuve. Eso es fornicación. Me han confesado, maestro, para tener relaciones sexuales mi esposo y yo tenemos que poner una película pornográfica. Eso es fornicación. Punto. No le busque otro nombre. Entonces el pecado de la inmoralidad sexual, cualquiera que sea, que toda inmoralidad sexual es fornicación, que aún dentro del matrimonio se puede cometer, atenta en contra, ya lo dije, puede atentar en contra de nuestra vida, finanzas, propósito, la familia, la relación con nuestros hijos. Pero también es un pecado la fornicación en relación al adulterio o a sus diferentes tipos. Nos lleva a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo. Actos que son totalmente aborrecidos ante la presencia de Dios. O sea, esto no es cuestión de ir, tener una aventura, venir, pedir perdón a su nombre, gloria y fuerte la palabra del Señor. Un grito de júbilo, un grito de guerra, No. Esto es serio. Estoy hablando a usted algo muy, muy serio. Se quebranta y se rompe un principio en el mundo espiritual que solamente Dios, Cristo, el Espíritu Santo, los ángeles y aún las tinieblas
son testigos de lo que está pasando en el mundo espiritual cuando caes en una inmoralidad sexual. Y lo que estudian las escrituras, en mi caso, que estudié, indagué, escudriñé, se me fue iluminado esos principios que se rompen en el mundo espiritual. Digo, wow, entre ellos tenemos que cuando cometes un tipo de fornicación o entras en cualquier tipo de inmoralidad sexual, cualquiera, tú cometes un acto de profanación, detracción y sacrilegio en contra del templo del Espíritu que es tu cuerpo, y ofendes a la persona del Espíritu que es la que mora en ti. Y eso produce que apagas y contristas al Espíritu Santo que está en ti, que te vino a apagar y contristar. Nada más y nada menos que tiene que ver con lo dejas inoperante. ¿Qué hace? ¿De qué te sirve a ti vivir una vida del Evangelio o estar en el Evangelio cuando hay un espíritu que está en ti inoperante, no inerte, porque eso no se puede asociar al Espíritu? El Espíritu Santo es vida, pero sí está apagado y contristado, inoperante en ti por la vida de pecado en la que tú vienes cometiendo. Y más cuando haces actos de premeditación y alevosía, planes y proyectos para pecar. Claro, vamos a estar claros, como lo voy a decir de una forma vulgar, no obscena, vulgar. Como a mí no me interesa el espíritu, a mí no me interesa el propósito de Dios, a mí no me interesa mi familia, no me interesa mi hogar, no me interesa el matrimonio. A mí no me interesa nada de lo que se relacione con Dios, ni Cristo, ni me interesan los clavos, ni la herida, ni las coronas, ni el dolor que él sufrió, ni el viacrucis por la cual él tuvo que pasar. Entonces, como no me interesa eso, pues así de fácilmente peco deliberadamente, hago planes y proyectos para pecar, reincido en el pecado cada vez que quieras, ya entré en un estado de mente cauterizada. Pues déjame decirte que estás pronto a ser desechado por Dios. Es necesario salir de allí, pero con urgencia. Con urgencia. El apóstol Pablo, en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 6, versos 12 al 20, presenta esta gran verdad. Cómo se comete acto de profanación, detracción y sacrilegio, que ya te voy a decir qué es profanación, qué es detracción y qué es sacrilegio. Ya te voy a decir. Vamos a leer el pensamiento de Pablo. Cito: todas las cosas me son lícitas, es decir, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, la comida, el vientre para la vianda, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo negativamente no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Hay un interrogante. Pablo dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero Pablo dice primero: ¿no sabéis que vuestro cuerpo
Aquí Pablo va a hablar en relación a miembro, después en relación a morada. Porque si no te importa esto en relación a miembro, pues míralo como morada. Vamos a ver los dos valores. Entonces Pablo dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, del cuerpo de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, amputación e imputación. De ninguna manera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces Pablo da el consejo, huid de la fornicación, no la resistas, no te hagas el inmune, el titán, el Superman, el héroe de la fornicación, porque nunca vas a poder con ella. La Biblia no te dice en ninguna parte que la resistas, sino te dice que huyas de ella. Huye de la fornicación. Huye. La forma de huir es saca de tus contactos telefónicos a todas aquellas personas, hablando de mujeres o de hombres, sea cual sea el sexo, con quien tuviste el problema, sácalo de tu contacto telefónico. No tengas contacto con ella para nada. No la llames, no chatees, no hables, no converses. Huye. Si tienes problemas cuando estás solo porque eres fácil para irte a la pornografía, trata de no estar solo. No visites páginas pornográficas. ¿Sí? Huye. Porque hubo un hombre que observó mucho y cayó, que fue David. Y hubo un hombre que jugueteó mucho con el pecado y cayó, que fue Sansón, hasta el punto que perdió la vida. Huye. Aquí no dice que la resista, huye. No vas a poder con ella nunca. Esa es la única área en la que no vas a estar preparado para resistir la fornicación. No vas a poder. Es la fornicación. Tú resistes al diablo y el diablo huye de ti. No resistas la fornicación porque no vas a poder. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio de sangre? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. ¿Cómo lo voy a glorificar, Pablo? Huyendo de la fornicación. No prestando tu cuerpo para esta basura, porque eres un vaso de honra, no de deshonra. Por eso el apóstol Pablo dice que prestad vuestros cuerpos como instrumentos de justicia y no como instrumento del pecado. La palabra instrumento del griego es opla, que es armas. El texto en el griego koine dice, no le prestes al diablo tu cuerpo como un arma para que te destruya, sino préstale tu cuerpo. Entiende que tu cuerpo es un arma en las manos de Dios para establecer justicia, para deshacer las obras del diablo, para desechar las tinieblas como luz, para preservar un mundo como sal de la tierra, para darle sentido a la vida como sal de la tierra, que es la que sazona la vida. Tú, iglesia, dice el texto. Nosotros. Entonces Pablo dice, eres parte del cuerpo.
te lo presenta en relación al cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo en forma externa, pero si no te interesa esto de miembro no te importa, pues entiende entonces que eres templo del Espíritu Santo. Entonces te lo da en el sentido interno, con más fuerza, con más valor, para que puedas entender. Y Pablo dice, ¿quién eres tú para tomar decisiones con tu coro, con el cuerpo, cuando no te perteneces a ti mismo porque fuiste comprado con precio de sangre? O sea, ¿quién eres tú para tan fácilmente ceder a la fornicación, hacer planes y proyectos para pecar cuando fuiste comprado con precio de sangre? ¿Quién eres tú? No te perteneces a ti mismo, tú no eres dueño de ti mismo, tú fuiste comprado con precio de sangre, tú le perteneces al Espíritu. Pues vive una vida en el Espíritu y no uses tu cuerpo para la fornicación, para el pecado. Porque con ese tipo de pecado que estás cometiendo, la fornicación, que es la inmoralidad sexual, cualquiera que sea, cometes actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del Espíritu. Y esos tres tipos de pecados te llevan a un estado de profanación, de abominación, que es un tipo de, esos tres tipos de pecado cuando los cometes con premeditación, alevosía, es prevaricación. El prevaricación es el pecado que se comete con premeditación, alevosía. Haces planes y proyectos para pecar. Y esto te lleva a un estado de profanación, de abominación, debo decir. Que el término abominación es todo aquello que tú haces y dices, y que con lo que haces y dices a Dios les dan ganas de vomitar, le dan náusea. Por eso el texto dice, hay 6 pecados que aborrece Jehová y uno le dan ganas de vomitar, le dan náusea. ¿Cuál? La lengua que levanta discordia contra sus hermanos. Cada vez que consigue el término abominación, es un término que tiene que ver con náuseas, con ganas de vomitar. Por eso el texto dice, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomito de mi boca. Eres para mí abominación. Vamos a ver qué es profanación. Profanación, uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en actos de alevosía en estado de conciencia de cosas u objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Cuando Dios te da una bendición, por ejemplo, te entregó una camioneta, una bendición que Dios te dio 0 kilómetros, pero estás usando la camioneta para estar metiéndote en lugares donde no debes estar, en reservados con mujeres, en prostíbulos, con prostitutas. Para ustedes contar, le está dando un mal uso a esa bendición que se está dando. Es un acto de profanación. Vuelvo a repetir, profanación, uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en actos de alevosía en estado de conciencia, de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Vamos a ver qué es sacrilegio. 3 tipos de pecados que se cometen en contra de la persona del espíritu con la inmoralidad sexual, profanación. Vamos a ver qué es el sacrilegio. Es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado o apartado para el uso santo. ¿Qué es sacrilegio? Es el acto de no sentir respeto por lo sagrado. Ya se perdió el respeto por lo sagrado. Por eso Charles Swindoll dijo que nuestras congregaciones es como un gran leprocomio. Y el leprocomio es aquel tipo de lugar donde se asiste a los enfermos que sufren de lepra. Y la lepra es el tipo de enfermedad que se cae la carne por pedazos del ser humano.
Dice que nuestras iglesias son un tipo de leprocomio donde la moral, la ética, la responsabilidad, el glamour, la excelencia, la santidad, la consagración, la honra, el respeto, el amor por Dios se cae a pedazos de la vida de los hombres que están ministrando en los altares, porque ya no hay respeto por lo sagrado. De aquí la gente hace lo que le da la gana, la gente hace lo que quiera, hace planes y proyectos para pecar. Alguien dijo, Señor, ¿qué falta hacen los tiempos de Zafiras y Ananías en nuestras congregaciones? Que por una mentira cayeron muertos, por una mentira los dos. ¿Qué falta hace los tiempos de Zafiras y Ananías en nuestros cuerpos? Alguien le oraba a Dios y le decía esto en su oración. Y dice el texto que leí en un libro que escuchó la voz de Dios cuando le dijo, si los tiempos de Zafiras y Ananías volvieran ahora, si esos momentos volvieran en estos tiempos, cada congregación o templo o iglesia tendría que tener en su sótano una morgue para depositar los muertos que cayeran. Porque ahorita el que no cogía de una pata cogía de la otra, el que no cogía porque es mocho. Así. Una cosa impresionante. Donde estamos entrando en el acto de sacrilegio, donde no se siente respeto por lo sagrado, donde no tenemos sentido de responsabilidad, de honrar, un sentido de honra por aquello que está destinado, apartado para el uso santo. En el Antiguo Testamento, señores, usted entraba al lugar santísimo sin estar preparado, usted caía muerto, punto. Hubo uno por allá que escondió el pecado, lo escondió, que fue Acán, vio, codició, tomó y escondió. Ese es el denominador común, ver, codiciar, tomar, esconder. Y fue descubierto y él y toda su familia pagaron por el pecado de un solo hombre. Un solo hombre. Se llevó a toda su familia. Me preguntan a veces, maestro, ¿dónde está Dios en todo esto? Yo José Briceño, que usted ve acá presente, el maestro Briceño siendo asistente de un ministerio, porque asistí a muchos ministerios, fui la mano derecha de muchos de ellos, pero pude presenciar el descaro y el acto de profanación, de detracción y sacrilegio en la que un hombre caía, porque trabajé con él años y fui testigo de la forma tan descarada, en forma de premeditación y alevosía, que hacía planes y proyectos para pecar. E iba, cometía su acto y después venía a la iglesia y predicaba. Y yo fui testigo de todo eso. Lo llamé, lo senté, le hablé, conversé con él, creo que está mal lo que estás haciendo. Nunca me hizo caso. Hoy no es nadie. Se acabó todo, perdió su hogar, perdió su ministerio. Sus hijas, las hembras, salieron embarazadas. Varón entró al homosexualismo, el otro fue a la droga. Se destruyó por completo, se acabó todo por completo. Porque ¿qué no te va a esperar más nada? Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando, son desgraciados. Mata, hurta y destruye. Acaba, de un poder devorador violento, mata, hurta y destruye. Eso es lo que Satanás está buscando. Yo decía, Señor, ¿dónde está Dios en todo esto? Y el Señor me decía, tranquilo, que ellos van a tener sus consecuencias, porque esto es causa y efectos. Las mismas consecuencias de lo que están haciendo lo van a destruir, lo van a acabar. Yo lo amo,
Yo sigo siendo su padre, yo lo sigo amando, porque no hay nada que tú puedas hacer a favor o en contra del amor que yo siento por ustedes. Nada puedes hacer para que yo te ame más y nada puedes hacer para que yo te ame menos. Haga lo que haga, yo te amo igual. Mi paternidad está allí, no te puedo negar mi paternidad. Tú eres mi hijo, no te puedo negar mi paternidad. Mi justicia está en ti, mi vida está en ti, mi espíritu está en ti haciendo la obra de preservación. Pero si sigues allí, pues te tendré que desechar para el propósito, nunca para la vida eterna está allí. No te desecho como hijo, estás allí, eres mi hijo, pero para el propósito te desecho. Y además de eso tendrás consecuencias de lo que estás haciendo. Es fuerte esto. Son verdades del reino que no se dicen en las congregaciones. Yo sé, estoy muy seguro que Dios me va a entregar una iglesia para pastorear. No quiero una macro iglesia. Solo quiero gente sentaditas al frente de mí para enseñarles estas verdades del reino, pastorearlos, hacer lo que hacía Jesús. Se sentaba y enseñaba a sus discípulos. La iglesia más sólida, la cual la iglesia más sólida, la cual se ha creado y levantado en este mundo, se llama los 12 apóstoles. Perdí uno, Señor, dice Jesús, uno perdí. Quedaron 11, pero sólidos. Murieron y entregaron la vida por causa del testimonio del evangelio. Ese es el objetivo del maestro. Yo sé que Dios me va a dar una iglesia, una macro iglesia, no quiero una iglesia grande. Si esto crece, amén. Si es producto de lo que estamos haciendo, amén. Pero lo quiero es sentar a mis discípulos y enseñarles estas verdades. Verdades del reino. Verdades que no son fáciles vivirlas porque están en contra de un sistema, de un mundo que nos rodea. Estamos navegando en contra de un viento, contra el sistema del mundo, pero es nuestra única opción. No nos podemos dejar arrastrar por el mundo. Pablo dijo, no os conforméis. La palabra conformar significa no te metas en el molde. La palabra conformar es la palabra molde. Lo que Pablo quiso decir es, no te metas en el molde del mundo. Sal de allí. Tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Nada hace en las tinieblas. Ten sentido de traslado. Fuiste llamado y escogido por mí para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. El poder del Espíritu Santo. Trasladado de las tinieblas a la luz para presentar las virtudes de aquel que nos amó. No para estar en esto. La inmoralidad sexual, que cometes profanación, detracción y sacrilegio. Sacrilegio. En lo secular y normal, la detracción, cometemos profanación y sacrilegio, ya di los conceptos, ahora viene detracción. Detracción. En lo secular y normal consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. Es restarle valor. Es bajar el precio de lo que cuestan las cosas. Es restarle valor. Esto es un concepto que tiene que ver con la contabilidad. En el sentido teológico, detracción es el acto de restarle el sentido de santidad, el valor, a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por lo sagrado, por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente, donde lo inmoral me parece común anormal y normal, común y normal. Ya no tengo sentido por lo sagrado, para mí esto es común, para mí esto es normal. Donde lo normal y lo hermoso es deformado
hasta ser depravado, anormal y feo. Y hay un espíritu de familiaridad. Ya yo me familiaricé tanto con el pecado que ya yo no respeto a un Dios que es santo y que me pide que yo viva una vida de santidad de acuerdo a su santidad. Estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa del adulterio o cualquier tipo de fornicación, nos llevan a caer en un terreno de abominación, corriendo el riesgo de ser desechados por Dios para su propósito eterno. Primera carta a Corintios, el capítulo 9, verso 24-27, mira lo que presenta Pablo. Cito: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esto tú lo sabes. Corred de tal manera que lo obtengáis. Es tu carrera. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay una vida de disciplina. De todo, cuando dice de todo, es de todo aquello que atente en contra de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que ya Pablo está en lo presente, se pone de ejemplo. De esta manera corro, no como a la aventura. No soy un aventurero, no advenedizo, tengo una visión, tengo un objetivo. Estoy claro en el asunto, persuadido, sea que Dios me llamó. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Oiga, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, a mi servicio, en karate, en dominio propio. No me dejo llevar de nada de lo que el alma, las emociones, lo que el mundo me ofrece, las ofertas de la vida, el diablo, la tentación. Golpeo mi cuerpo, lo mantengo en disciplina. Tengo una lucha conmigo mismo, el cual tengo que librar. El espíritu y el alma luchan. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne contra el espíritu contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interna, interior allí. Tu espíritu y tu alma, el espíritu que está santificado y el alma que quiere seguir haciendo porque quedó viciada y acostumbrada a la cosa que venía haciendo. Pablo dijo, no, yo golpeo mi cuerpo hablando del alma y lo pongo en servidumbre hablando del alma, de las concupiscencias que se quieren activar, las concupiscencias negativas que se quieren activar. Encarté en dominio propio. Y esto lo hago ¿por qué? No sea que habiendo sido heraldo, o sea, predicador de los gentiles, anunciador de las verdades del reino, que después de haber bendecido mucho con estas verdades del reino, verdades verdaderas, después de haber presentado el pensamiento de Dios, la verdad de Dios, lo absoluto de Dios, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Yo mismo qué? Venga a ser eliminado. Y aquí Pablo no está hablando de la vida eterna. Pablo está hablando del ejercicio de su ministerio. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio, con pérdidas de recompensas futuras, con pérdidas de recompensas eternas.
Es triste decirlo, que en la actualidad hay ministros que siendo llamados y feligreses, que siendo llamados por Dios por causa de su reincidencia en el área de la fornicación, en la inmoralidad sexual, en relación al adulterio y a cualquier tipo de fornicación, en la inmoralidad sexual, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio del ministerio. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, costumbre, humanismo, estrategias, iniciativas propias, que no dejan de tener resultado, pero para efectos de Dios no tendrán recompensa alguna. Dios no puede ser burlado, lo que tú siembras lo vas a recibir. Siembras café, cosechas café, siembras cacao, cosechas cacao, andas mal, las cosas te van a salir mal. Señores, la moral, nunca se olvide esto, la moral, la integridad, la ética y la equidad. Vuelvo a repetir, la moral, la integridad, la ética y la equidad. La vida de santidad es como un gran piso, es un gran piso que con derecho podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino eterno. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. También se debe tomar en cuenta que el adulterio como acto de traición nos lleva en algunas formas a romper con el vínculo de confianza que reinaba en el hogar, trayendo en algunos casos en el cónyuge agredido recuerdos de dicha traición por causa de heridas en el alma que no han sido cicatrizadas por el bálsamo del perdón. Dichas heridas traen molestias, rabias, desconfianza, inseguridad, deseos de venganza, desgano sexual, irrespeto, desconsideración, abandono, descuidos, impotencia, entre otras cosas. La inmoralidad sexual o el adulterio puede traer en algunos casos en quien lo comete desgano sexual por su pareja por haber tenido mejores tratos y mayor agrado, excitación en el acto sexual con quien cometió dicha impureza. El Espíritu Santo desecha y aborrece la fornicación, incluyendo el adulterio. Desecha la inmoralidad sexual. En Hechos, el capítulo 15, versos 28 al 29, dice: porque os ha parecido, este es el consejo en el concilio de Jerusalén, se levantó Santiago y dio este discurso, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros somos los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien lo haréis y bien lo estás haciendo. Que abstengáis de que de toda inmoralidad sexual. Reitero, según los escritos de Pablo, en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistirles es la fornicación. El apóstol nos manda a huir de ella. Es tan dominante la fornicación que tú resistes al diablo y huirá de ti, pero no resistas la fornicación porque no vas a poder con ella. No vas a poder. Lo mejor es huir y no contemplar. Nunca entres en el jugueteo con ella porque tarde o temprano caerás en sus lazos, en sus garras. Primera de Corintios 6, 18. Antes, una oferta que Satanás o las circunstancias nos presenta en el área de la tentación para ser libre de ella, ya lo dije, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Y el mejor ejemplo lo tenemos de esta verdad que estoy presentando, lo tenemos en David y Sansón. David jugueteó. David observó mucho y Sansón jugueteó.
Sansón jugueteó y David observó, y ambos cayeron en las garras de la fornicación. Y esto les trajo grandes resultados hasta la pérdida de vida y de propósito. Mis hijos, debemos tomar en cuenta que nadie cae en actos de fornicación en relación al adulterio de pronto. Esto tiene usted que entenderlo. Vuelvo a repetir, debemos tomar en cuenta que nadie cae en actos de fornicación en relación al adulterio de pronto. Esto es producto del jugueteo, de la premeditación, del tantear y abonar el terreno. Por eso reitero, lo mejor es huir de la fornicación y no hacerte el superhombre, el héroe, el titán del asunto, el campeón, el inmune de la fornicación. Nunca olvides las palabras dichas por el sabio Salomón. Nunca los olvides, cito, porque a causa de la mujer ramera y la mujer adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan, nos los comeremos como pan. Y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Satanás sabe lo preciado, lo precioso que eres, el propósito que Dios ha puesto en ti, las grandes cosas que Dios quiere hacer. Satanás sabe lo útil que eres para Dios, la fuerza que Dios tiene contigo. Satanás sabe todo. Se lo imagina. Por eso dice caza. La mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Satanás sabe y quiere acabar con todo eso. En culminación a este tópico, mi consejo como maestro es: seamos sabios y prudentes, huyamos de la infidelidad sexual, de la inmoralidad sexual por todos los medios, y tendremos un hogar sólido, funcional para toda la vida. Tendremos una vida de intimidad, una vida de comunión. El propósito de Dios se desarrollará en nuestras vidas. Cada día seremos ascendidos y promovidos en el reino. Seremos gente de confianza para Dios. Dios nos entregará los valores del reino. Los poderes del reino se manifestarán en nosotros. Seremos luz en este mundo ante las tinieblas. Seremos sal que preserva el mundo de tanta corrupción y que le da sentido a la vida como sazón nosotros. Nuestra vida será de bendición en la tierra como en el cielo. En esta vida y en la que viene será de bendición. Y esto es un patrón de conducta, esto es una por generación. Dice que Dios visitará la maldad de hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero si hay alguien de esta generación que ya no aborrece a Dios, que se mete y cumple los principios del reino, entonces dice que Dios visitará la generación de los que le aman, los que le honran por 1000 generaciones. Y yo quiero ser de eso. Yo quiero que yo, desde aquí para adelante, porque desde aquí para atrás fue un desastre, un hogar disfuncional, adulterio, violencia doméstica, droga, alcohol, para usted de contar. Eso fue lo que yo vi en mi casa. Abandono, fui un niño abandonado a los 5 años. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero de aquí para adelante yo decidí marcar una diferencia. Decidí que mi generación sea bendecida de acá hasta 1000 generaciones. Yo lo decidí. Amén. Bueno, bendiciones. Terminamos. El maestro José Briceño termina con este estudio acerca de lo que es la inmoralidad sexual, parte de lo que es la santidad genuina. Por favor, 1, oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje. Y 3, si usted puede presentar una ofrenda de agradecimiento a este ministerio, presentársela a Dios primero. Preséntesela a Dios primero y dedíquesela al ministerio. Primeramente a Dios en oración y después usted hágala llegar al ministerio si usted quiere, si usted puede. No se sienta manipulado, intimidado ni controlado, ni le estoy entrando en el terreno de la conmiseración como darle lástima porque usted me dé. No. Solo que Pablo dice que usted, que ha sido enseñado en la palabra, sea copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye. Nosotros somos, dice que el obrero es digno de su salario. Dice que no podrás gozar el buey que trilla. Y Pablo lo dice, y esto no lo dijo Jesús por los bueyes, lo dijo por los que trabajan en el altar. El que vive el que predica la palabra vive del altar.
Eso es lo que dice el texto. De modo que Dios me dio a mí un don ministerial para enseñar, a usted le dio dinero para sostener mi ministerio. Vamos a ayudarnos. Presente una ofrenda usted, si usted quiere hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos, los caracteres. Mande un correo, josén77, brisenoa77 @gmail.com, o llámeme 786-604-3352, acá al norte de los Estados Unidos. Me pregunta, maestro, cómo le hacemos llegar una ofrenda, o me escribe un WhatsApp. Este es mi teléfono, mi número de WhatsApp, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima estudio. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 brisenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.